Hola a todas y bienvenidas a un episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es una histeroscopía. Vamos a contestar algunas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué es una histeroscopía? ¿Cómo se realiza una histeroscopía? ¿Por qué se realiza una histeroscopía? ¿Y cuáles son los requisitos que debes hacer antes de realizarte una histeroscopía? Y bueno, comenzamos. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿qué es una histeroscopía? Una histeroscopía es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. ¿Esto qué es? Que nos permite diagnosticar alguna enfermedad y también nos permite tratar determinada enfermedad. La histeroscopía nos permite ver por dentro del cérvix, por dentro del útero, lo que sería como tal el endometrio, y nos permite ver los pequeños agujeros que conectan las trompas uterinas con el útero, mediante una pequeña cámara que se conecta a un monitor o a una televisión. La cámara que se utiliza para la histeroscopía es parecida a un lápiz, solamente que es muy larga, cerca de unos 15 centímetros y pues es redondita. Al tener esta forma como de un lápiz muy alargado de unos 15 centímetros, puede introducirse fácilmente a través de la vagina y del cérvix y ya que lo hemos introducido, podemos ver de manera adecuada dentro del útero, como lo hemos mencionado antes, ver la entrada de las trompas uterinas y ver algunos detalles más que nos gustaría ver al realizar este estudio. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo se realiza una histeroscopía? Para realizar la histeroscopía se introduce la pequeña cámara que tiene un grosor de 3, 4, 5 milímetros y esta cámara va arrojando agua. Esta camarita se introduce primero a través de tu vagina y una vez que la cámara está dentro de tu canal vaginal, la persona que está haciendo el procedimiento va a cerrar con sus dedos la vagina para hacer que la vagina se llene de agua. Una vez que la vagina se ha llenado de agua, podemos ver adecuadamente el cérvix. El segundo paso de la histeroscopía consiste en introducir la camarita a través del cérvix. El pasar la camarita a través del cérvix sería algo parecido a cuando colocamos un DIU, solo que en lugar de pasar el DIU a través del cérvix, lo que estaríamos pasando sería la camarita del histeroscopio. Una vez dentro del útero, lo que hacemos con el histeroscopio es tener una visión panorámica de todo el útero por dentro. Ver los agujeritos de las trompas uterinas, ver que estos agujeritos no estén tapados. Y una vez que se revisó todo el útero por dentro, se puede dar por finalizado el procedimiento, siempre y cuando la histeroscopía únicamente haya sido realizada para ver cómo estaba el útero por dentro. Porque si en dado caso de que la histeroscopía se haya realizado con fines terapéuticos, pues este sería el momento de realizar el tratamiento. Ya sea retirar un DIU, retirar algún mioma pequeño o retirar algún pólipo que se encuentre dentro del útero, entre otras muchas indicaciones más. Ya que sabemos qué es una histeroscopía, cómo se realiza la histeroscopía, vamos a contestar la tercera pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones para que tu médico te realice una histeroscopía? Las indicaciones para que tu médico te realice una histeroscopía son múltiples. Casi siempre se realiza en mujeres que están buscando un embarazo y no se han podido embarazar, pero hay otras causas o motivos por los cuales se debería realizar una histeroscopía y vamos a comenzar platicando algunas de ellas. La primera indicación para que tu médico te solicite una histeroscopía es cuando tienes sangrados uterinos abundantes o anormales, sobre todo en mujeres que estén cerca de la periposmenopausia y sobre todo en las mujeres que se encuentren en la menopausia. Esto es porque cuando una mujer tiene más de 45 años ya existe un riesgo verdadero de desarrollar cáncer de matriz o cáncer de la parte adentro del útero. Entonces, cuando una mujer tiene sangrados muy abundantes, idealmente se tendría que pedir una histeroscopía para ver por dentro del útero y en caso de que se vea algo anormal, tomar una biopsia del lugar exacto que está provocando ese sangrado y que pudiera provocar o pudiera ser por un cáncer. Y por otro lado, en mujeres que se encuentran en la menopausia,
que es que ya llevan 1, 2 o 3 o más años sin menstruar y vuelven a tener sangrados, lo más frecuente es que ese sangrado pueda ser secundario a un cáncer de endometrio. Y entonces en estas mujeres también se tendría que hacer una histeroscopía para ver el lugar exacto de donde se está provocando ese sangrado y tomar una biopsia. Y como lo hemos mencionado en otros episodios, diagnosticar un cáncer es tan importante como descartarlo. Y eso cómo lo podemos hacer con una histeroscopía. Otra indicación para realizar una histeroscopía son la presencia de los miomas dentro del útero. Los miomas son unas bolitas parecidas a un cartílago que se forman en el útero. Estas bolitas pueden encontrarse dentro del útero, entre los músculos del útero y fuera del útero. Entonces, cuando tenemos un estudio o una sospecha muy grande de que los miomas están dentro del útero, la histeroscopía está indicada para ver esos miomas y también para poder tratarlos. Esto ya es una histeroscopía terapéutica y si los miomas son muy grandes, casi siempre se debe realizar en un quirófano. Los pólipos también son una indicación común para realizar histeroscopías. De la misma manera que los miomas, si tenemos una sospecha de que la persona tiene pólipos o tenemos algún estudio de ultrasonido o resonancia magnética que nos dicen que hay pólipos, pues la histeroscopía es el medio ideal para el diagnóstico, así como para los tratamientos. También debemos de realizar una histeroscopía ante la sospecha de cicatrices dentro del útero que se conoce como síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman se produce cuando las mujeres han tenido legrados o han tenido cirugías en el útero. Cuando han tenido legrados o las cirugías, las paredes del útero se pueden quedar pegadas entre ellas y quedan como una especie de pilares entre las paredes del útero. Esos pilares se conocen como adherencias uterinas. Como lo hemos mencionado antes, la histeroscopía muchas veces se puede realizar con fines de buscar por qué la mujer no se puede embarazar y cuando el útero está lleno de cicatrices por dentro o de estas adherencias, con la histeroscopía las podemos ver y las podemos tratar. Otra indicación de la histeroscopía es cuando las mujeres tienen un aborto, sobre todo en mujeres que tienen más de un aborto, porque muchas veces los abortos son secundarias a alteraciones dentro del útero. Y una buena práctica después de que una mujer tiene un aborto sería realizarle una histeroscopía para ver que el aborto no haya sido provocado por alguna alteración dentro del útero. Como ya lo mencionamos, que haya pilares o que haya algo extraño que haya provocado ese aborto. Y la indicación más frecuente o la más habitual para realizar una histeroscopía fuera de la búsqueda de un embarazo es que a la mujer se le haya colocado un DIU y no se lo hayan podido retirar. Esto pasa mucho cuando el DIU se colocó después de un parto o de una cesárea. Casi siempre cuando se colocan después de un parto o de una cesárea, el DIU queda muy adentro y es difícil retirarlos. Hay mujeres que llevan 2 o 3 intentos de retiros de DIUs sin lograr sacarlos y en ese momento es cuando se debe realizar una histeroscopía porque literalmente con la histeroscopía lo podemos ver y lo podemos jalar. Y las últimas 2 indicaciones de la histeroscopía que vamos a platicar es que tengamos una sospecha de que el útero tiene una malformación de nacimiento, lo que se conocen como malformaciones mullerianas, o como ya lo habíamos mencionado antes, que estemos sospechando que la persona pueda tener un cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio siempre se presenta como sangrado uterino, entonces, más que sospechar el cáncer de endometrio ante la presencia de un sangrado uterino en mujeres que están cerca de la perimenopausia o que ya están en la menopausia, se les debería realizar una histeroscopía para tomarles una biopsia. Y ya que sabemos cuándo te debes realizar una histeroscopía, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo debo ir preparada para que me realicen la histeroscopía? Los requisitos para acudir a que te realicen una histeroscopía son de preferencia que acudas en ayuno de 8 horas, sobre todo si te van a dar una sedación con medicamentos anestésicos
para que estés más tranquila y no tengas nada de dolor durante el procedimiento. Pero independientemente de que no te den una sedación ni uses medicamentos anestésicos, es bueno que vayas en ayuno, porque en caso de que se presente alguna complicación, no tengas el estómago lleno y no vomites en caso de que requeramos que entres a quirófano de manera urgente. Debes acudir con un aseo adecuado de los genitales. No es necesario que acudas con depilación, únicamente con un aseo adecuado. Y preferentemente el estudio se debe de realizar al final de la menstruación, unos 2 o 3 días después de la menstruación. Pero bueno, si el motivo de la histeroscopía es porque la persona está sangrando o sangra mucho, pues se tendría que hacer en ese momento, ¿no? Aunque no tengamos una menstruación ni sepamos el día adecuado de la menstruación. Algunos médicos recetan un ketorolaco de 30 miligramos sublingual unos 30 minutos antes del procedimiento para disminuir el dolor durante el estudio. Pero esto ya es a criterio de cada médico. Hay médicos que sí les gusta restar el medicamento y hay médicos a quienes no les gusta dar este medicamento para el dolor. Estos serían los requisitos para poder realizarte una histeroscopía. Y para finalizar el episodio vamos a contestar la última pregunta. ¿Cuáles son los cuidados después de una histeroscopía? Después del procedimiento por histeroscopía no se requiere ningún cuidado especial y puedes hacer tu día a día de manera normal. Puedes tener un ligero manchado, sangrado o escurrimiento de agua después del procedimiento durante las primeras 2 o 3 horas, pero de ahí en fuera no tendrías que tener alguna molestia más. Quizá un poco de dolor cólico por la manipulación que hicimos en el cérvix. De lo que sí tendrías que estar bien atenta es que si presentas dolor pélvico intenso o sangrado abundante, deberías de notificarme a mí o al médico que te realizó la histeroscopía lo más pronto posible, porque probablemente haya alguna complicación que no vimos durante el procedimiento y esté dando los primeros síntomas de esa complicación. Porque aunque teóricamente es un procedimiento fácil de realizar y que no presenta complicaciones, una de las complicaciones más frecuentes, sobre todo cuando se hacen en quirófano, es que se perfore el útero y que por eso tengas ese dolor tan intenso y ese sangrado tan molesto. Y bueno, esto fue todo el episodio. No olvides que puedes escuchar este y los demás episodios en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y YouTube. Sígueme en mis diferentes redes sociales para seguir aprendiendo de temas en salud de la mujer. Y lo más importante de todo, si estás en la ciudad de Puebla, no olvides que puedes encontrarme en el Hospital MAC, en las Torres Médicas Angelópolis, Torre Médica 1, consultorio 1403 en el piso 14. Me despido, adiós.